Eh, Seguimos con nuestro estudio del libro de Efesios. Estamos en el capítulo 2 y esperamos que nuestro buen Padre nos pueda proveer del alimento que necesitamos para seguirnos edificando en él. Efesios capítulo 2. La semana antepasada, porque la pasada no tuvimos por el culto de acción de gracias, estuvimos viendo los primeros versículos de este capítulo, específicamente del 1 al 3, y hoy día, Dios mediante, vamos a ver el versículo 4 al 6. Realmente tiene una riqueza, como toda la palabra, este texto, y queremos tener la posibilidad de estudiar detalladamente, a ver si algo aprendemos, si algo cambia en nuestra vida, si algo se transforma. Yo hay algo que la palabra del Señor ha hecho, que es cambiar mi manera de pensar, cambiar también lo que creo. No es algo nuevo para ustedes el que yo les comente que en la medida que he podido estudiar las Escrituras me voy dando cuenta de la verdad de Dios. Me voy dando cuenta y cada uno de nosotros nos vamos dando cuenta de lo que Dios dice. Por lo mismo es importantísimo que cada uno de nosotros pueda estudiar las Escrituras, no solamente leerlas, meditar en ellas. Y es por esto que vamos a leer nuevamente el texto desde el versículo 1 y vamos a detenernos por hoy en el versículo 6. Reina Valera 1960, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6, dice de la siguiente manera: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Oremos. Padre, es un tremendo privilegio el poder estar delante de tu presencia y ser conocidos por ti como aquellos que acudimos no solamente para pedir tu misericordia sobre nuestra vida, sino también para agradecer cada don que tú has dado a nosotros. Tú nos has coronado de favores y misericordias. Tú eres aquel que ha hecho bien a nuestra vida sin que nosotros lo merezcamos. Y por eso, acudiendo a ti en esta hora para honrarte, para glorificarte, queremos también decirte: sé propicio a nuestra vida, sé propicio a nuestro corazón, a nuestra mente. Lo que tú veas hoy en nuestro corazón que no es correcto, que no es debido y se conforme a tu voluntad, permítenos, Señor, conforme a la verdad de tu palabra, ser corregidos, iluminados nuestros entendimientos por tu Espíritu, para que podamos comprender tu verdad, por medio de la cual, oh Dios, sin duda, somos guiados de gloria en gloria y vamos siendo transformados. Hoy que nuestro corazón entienda más de lo que tú nos has revelado y nuestra vida pueda anhelar vivir y se esfuerce en vivir lo que tú, oh Dios, has declarado para nosotros.
En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuando leemos los primeros 3 versículos del capítulo 2, sin duda estamos en un ambiente bastante oscuro. Los 3 primeros versículos del libro de Efesios que estudiamos la vez anterior hablan de la condición del hombre en general, de la condición del hombre en el mundo. Todo hombre que nace en esta tierra nace en una condición como describe el libro de los Efesios en estos primeros versículos. Muertos en delitos y pecados. No hay, escuche bien, no hay en esta tierra ningún ser, ni por más bonito que sea, que tenga una condición diferente a la que describe la palabra. Esta descripción nos habla de muerte, nos habla de delitos, nos habla de pecado. No nos habla de una condición que pudiese ser adornada con algo más. ¿Verdad que nosotros para vernos un poco mejor nos arreglamos un poquitito más, verdad? Y nos ponemos algunas cosas de tal manera que no permitan que se vea nuestra vida como es, o nuestro cuerpo como es. Nos ataviamos de tal manera de que lo más indecoroso, incluso dice la palabra, se trate con más decoro y sea más cuidado. Bueno, acá la palabra nos dice que la persona no tiene una manera de decorarse para tapar, para cubrir lo que Dios ve en el hombre. ¿Y qué Dios ve en el hombre? Un estado de muerte, de separación de Él, un estado en el cual se nos trata, y óigalo bien, a todos los hombres como delincuentes, como aquellos que hemos transgredido una ley. Un delincuente, y aquí viene el tío Beto, nos podrá señalar, a ver, como un ex uniformado, ¿ve? Él, al controlar a alguien que no estaba cumpliendo con la ley, podía emitir una boleta en la cual decía, y me llamó mucho la atención la primera vez que me dieron esa boleta, que uno está en una acción de rebeldía, uno está oponiéndose a la ley. La palabra describe que aquel que está delinquiendo, y ninguno de nosotros le gusta esa palabra, ¿verdad? Delincuente, pero sí hemos transgredido la ley de Dios. Al transgredir la ley de Dios, nos separamos de Él y caemos dentro de la categoría de delincuente ante la presencia de Dios, por nuestros delitos y por nuestros pecados. Es sombrío lo que describe el capítulo 2 en la primera parte, porque señala que nosotros anduvimos según la corriente de este mundo. Nos espanta todo lo que puede hacer. La palabra además nos advierte que ni aún hablemos de las cosas que ellos hacen en oculto. Pero nos describe que también nosotros anduvimos en otro tiempo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Muerte, delincuente, pecado, desobediencia, hijos del diablo o, ¿cierto?, hijos de ira, hablando. Qué bueno encuentra usted en estos conceptos que acabamos de ver. Es muy sombrío. Es muy sombrío lo que aquí se presenta y eso es lo que estudiábamos. La condición del hombre lo inhabilita completamente en su condición para poder alcanzar a Dios. Si hay algo que cada uno de nosotros tenemos que entender, es justamente cómo nos encontrábamos sin Dios. Porque en la medida que nosotros comprendamos cómo estamos sin Dios, tendremos la posibilidad de darnos cuenta que necesitamos de un Salvador. Si no nos damos cuenta de esa condición, de ninguna manera nuestra vida podrá comprender que yo necesito ser salvado. ¿Qué es lo que anunciamos nosotros cuando vamos a predicar?
una condición de pecado, y por eso Dios viene al mundo encarnado en la persona de Cristo. Y aquí es, amados hermanos, donde algunos escritores señalan y dicen de lo lóbrego, de lo oscuro, que nosotros podemos ver en estos primeros 3 versículos que acabamos de leer y que además culminan señalando que éramos por naturaleza hijos de ira, es decir, aquellos que de alguna manera era justo que se aplicara la ira sobre ellos. Y obviamente la ira significaba un juicio. Este panorama oscuro cambia completamente en el versículo 4. Y toda la oscuridad, todas las tinieblas que uno puede percibir, descritas en los primeros 3 versículos, comienza con una frase que integra todo lo que después viene y dice, pero Dios. En todo lo oscuro que nosotros podemos ver y que describe al hombre, el que interviene o quien de alguna manera se hace presente y que cambia todo sin duda, es Dios. Es Dios. Pero Dios, la condición del hombre, y respondíamos algunas preguntas frente a Dios, el hombre quiere acercarse a Dios en su condición. Y hoy día, mientras apuntaba, aclaro que nadie quiere en su condición de pecado acercarse a Dios. Nadie. ¿Cuántas veces nosotros le hemos hablado a algunos, verdad? Y ellos no ven, no son capaces de percibir que necesitan de Dios. No hay manera. Por eso, cuando aquí vemos qué declaración más esperanzadora cuando dice, pero Dios, el hombre está completamente en tinieblas y aparece Dios. Y sería, no lo había considerado como tal, pero vaya al libro de Juan en el capítulo 1, porque es importante poder leer el versículo 5, Juan capítulo 1, versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece. La luz en las tinieblas resplandece. Si nosotros vemos, y esto obviamente hablando de la presencia de Jesucristo en el mundo, si nosotros vemos que los primeros 3 versículos lo que allí se percibe es completa y absoluta oscuridad, el hecho de que se incluya a Dios ya viene a iluminar esta oscuridad que estaba presente en medio de este mundo. Dice la palabra en el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. Esta luz verdadera alumbra a todo hombre. Aquí estamos viendo la justicia de Dios. Ningún hombre en el juicio final podrá decir, yo no conocí a Dios. Y algunos podrán preguntar, bueno, ¿y los indígenas y los antiguos cómo pudieron haber conocido de Dios? Bueno, hemos estudiado que la palabra nos dice en el libro de Romanos que todo lo creado habla de Dios. Y al hablar de Dios, los hombres incluso que no eran judíos, pero que por medio de la fe, Dios obrando en ellos, pudieron entender que hay un ser superior que es Dios, es la única manera que podían de ser salvados. Capítulo 11 de Hebreos, si usted lo estudia bien, se va a encontrar con que ellos habían cosas que no entendían, pero por fe creían que Dios les había prometido una patria celestial. Pues bien,
A veces hago estos comentarios y me alejo, pero vuelvo acá. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12 es muy conocido y algunos obviamente lo pueden gustar. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta verdad es la que nosotros vemos acá en el capítulo 2, en el versículo 4. Pero Dios viene e interviene en la vida de los hombres para darnos la esperanza que no tenemos en la condición en la cual nos encontramos. Es decir, Pablo aquí está describiendo que la intervención de Dios genera un cambio y da esperanza, da luz en medio de la oscuridad. A veces cuando estudiamos la Biblia pasamos muy rápido algunos textos. Y estoy solamente en el pero Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Quién es Dios para que de alguna manera tenga tanta relevancia lo que aquí está declarando el apóstol Pablo? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué hizo? Bueno, respondamos leyendo la Escritura, ¿verdad? Pero Dios, en la condición del hombre, dice que es rico en misericordia. Si hay una oración que en muchas oportunidades comienza con una frase especial es: Dios, gracias por haber renovado hoy tu misericordia. Y cada uno de nosotros pareciera que tenemos en nuestra mente ya como creyentes que lo que se renueva, como dice el libro de Lamentaciones, son sus misericordias cada día. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Cuando hablamos de misericordia, estamos hablando de un atributo de Dios, un atributo que le pertenece a Dios. ¿Y qué es lo que es la misericordia? La misericordia es una composición de dos conceptos, miseria y corazón. Me gusta mucho eso. Misericordia. Cordia es cordeo, viene de corazón. Cardio es corazón. Bueno, la miseria más el corazón de Dios pasa nuestra miseria por allí y Dios se compadece de aquellos que están en una condición de aflicción o en una condición, en este caso, disminuida como de pecado. Dios es quien, rico en misericordia, no solamente Él se compadece, sino que es, bueno, y una descripción de uno de los escritores, Wayne Grudem, señala que la misericordia es la bondad de Dios manifestada para aquellos que están afligidos o aquellos que están en una condición de aflicción y de dolor o de perdición, pudiéramos señalarlo acá. Es la bondad de Dios. Porque pasa nuestra miseria por su corazón y obviamente Él manifiesta una bondad. Pero este atributo de Dios es importante que lo podamos conocer, porque a veces nosotros los que creemos en Dios solamente pensamos que Dios es pura misericordia y es puro amor. ¿Verdad que no? Yo espero que nosotros vayamos creciendo en este conocimiento. Pero el hecho de la condición del hombre que describe anterior, lo que Pablo escribe aquí, inspirado por el Espíritu Santo, es que la única manera en la cual nuestra condición de pecado, de delincuente y de separación de Dios podía ser alcanzado era por una bondad de Dios manifestada para con nosotros. Era una bondad de Dios. No es porque usted, yo o alguno de los creyentes a nivel de la historia y del mundo, alrededor del mundo y de la historia, podamos haber sido
merecedores. ¿Usted se ha ganado un premio, no? ¿Se ha ganado un premio alguna vez? Y uno cuando se gana un premio, a la verdad uno se gana un premio y dice, sobre todo si llegó en primer lugar, si llegó en segundo lugar, si llegó en tercer lugar, uno se gana un premio porque se lo merece, porque se lo ganó de manera competitiva y llegando al lugar, luchando y esforzándose. La salvación no es así. Ustedes han escuchado a aquellos que le dicen, yo voy a ir a la iglesia cuando me encuentre bueno. El día que yo esté mereciéndome entrar por el lugar de aquellas puertas, yo allí estaré presente porque creo que ahí seré merecedor. Muchos de nosotros y muchos creyentes pueden también tener el concepto que en la medida que se esfuercen más para mostrar ciertos méritos delante de Dios, podrán tener la bondad de Dios a su favor. ¿Cuántas veces, amados hermanos, nosotros hemos orado una vez, una semana, un año, y tiempos y tiempos y tiempos y tiempos, y a veces pensamos presentarnos delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, ya me merezco que tú me respondas lo que yo te estoy pidiendo? A veces actuamos como niños malcriados, en los cuales pensamos que por una pataleta que nosotros le hagamos a nuestros padres, podremos tener la respuesta de lo que nosotros pedimos, ignorando de que a veces lo que le estamos pidiendo a Dios es algo que nos hará daño, y por eso nuestro buen Dios no nos lo concede, porque sabe que no nos hará bien. Alguien dijo, es imposible que un padre deje a un hijo chico tomar un cuchillo y que con él se quede, porque sabe que le hará daño. Así es Dios. A veces no responde y a veces nos quita cosas con el único propósito de evitar hacernos daño. Esta bondad de Dios para con el hombre en su condición se manifiesta maravillosamente porque nos describe cómo es Dios. Amados hermanos, y qué maravilloso es conocer y concebir y entender de mejor manera cómo es nuestro Dios. Él es misericordioso, Él es bondadoso. Cuando usted vea en la Escritura el concepto de misericordioso, traiga a su mente inmediatamente la palabra bondad, es decir, todo bien expresado para con el otro, y que es lo mismo que a veces se constituye en misericordia, en bondad, en gracia, paciencia incluso. ¿Ustedes se recuerdan de la oración sacerdotal? Vamos al libro de Números. Capítulo 6, versículo 25. Pueden leer desde el versículo 22 al versículo 27. Si alguien lo tiene, le puede dar lectura. Por favor. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alcance sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, yo los bendeciré. Amén. Grande en misericordia. Mire lo que dice Éxodo capítulo 20, desde el versículo 5.
no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Mire lo que menciona: fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y ahora mire lo que dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto se lo está diciendo al pueblo de Israel. Nosotros, si nos vamos a ese texto, muchos israelitas creerían que por ellos amar a Dios y guardar sus mandamientos eran dignos de misericordia. ¿O no? Así es lo que creían los judíos. No, la bondad de Dios es para nosotros, porque nosotros nos comportamos no como ese publicano. Nosotros nos comportamos de otra manera, decía el fariseo. Doy diezmo de todo lo que tengo, ayuno 2 veces a la semana, hago oraciones, mírenme, estoy orando. Por eso Jesucristo les describe y les dice: no seáis como los fariseos, como los hipócritas, que aman el orar en pie en las sinagogas y en las plazas. Porque ¿sabe lo que hacían ellos? Ellos llegaba la hora de la oración y procuraban, según lo que describe un poco de historia, ellos sabían que a las 12 iba a tocar el momento de la oración y ellos cruzaban desde un lugar a la plaza para que justo diera la hora allí. ¿Y qué es lo que iban a verlos? Orando. El judío pudiera pensar que la misericordia ellos se la merecían. Y amados hermanos, qué bendición es poder comprender que Dios hace misericordia a millares. Vaya por favor conmigo a Romanos capítulo 9, versículo 14. A propósito de la misericordia para el pueblo de Israel. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿En qué contexto lo dice? Lo dice en que a Jacob amó y a Esaú aborreció. Entonces él dice, aquí inmediatamente el apóstol Pablo pregunta: ¿qué pues diremos que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Yo soy soberano y hago lo que a mí bien me parece, pero lo que a Dios bien le parece no es injusto. Lo que a Dios bien le parece no está carente de santidad, de amor, de bondad, de gracia. Todo se conjuga para poder obrar en Dios, porque no hay ningún atributo que opere contrario a lo que Dios es en su esencia. No hay ninguno. Por eso el apóstol Pablo describe aquí, frente a lo que podemos ver, que Dios dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tenga misericordia, porque así es Dios. Ahora piense, amado hermano, en usted y en mí. Piense en usted. Yo voy a pensar en mí. ¿Qué atributo o qué gracia, qué virtud había en nosotros, había en mí, como para que Dios pudiera mirarnos? Busque alguno. Empiece a buscar, ilumine la pieza. Veamos nuestra vida a la luz de la palabra. Veamos qué virtud Dios pudo haber visto en nosotros como para proveernos de misericordia y para que aquella bondad nos alcanzara solamente por nuestras virtudes. Y amados hermanos, no encontraremos ninguna. Ninguna. No se olvide que podemos haber guardado toda la ley, pero si un solo mandamiento nosotros quebrantáramos, nos era impuesto sobre nosotros el juicio de que habíamos contradicho la ley, habíamos obrado contra la ley, y un solo pecado nos hacía, por lo tanto, merecedores de la paga. ¿Cuál es la paga del pecado?
Por lo tanto, esto es importante que lo consideremos al estudiar esta palabra, porque sin duda podemos ver cómo Dios no solamente habla de una bondad que Él posee y que tiene para con aquellos que estamos afligidos y necesitados, sino que la palabra de Dios nos describe que Dios es rico en misericordia. Es decir, si Él, como ser eterno, posee esta virtud, no es una virtud, no es un atributo que sea característico de Él limitado, sino que es abundante. Es abundante. Su misericordia es abundante. Rico en misericordia. Hay un texto en Efesios capítulo 1, en el versículo 7, también nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dios nos provee de abundantes beneficios solamente por su gracia. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tiene por ahí? Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amados, no podemos estudiar la palabra sin detenernos a entender y saber cuál es la causa por la que Dios pudo haber venido a salvar al hombre. Y aquí describe que Dios, que es rico en misericordia, su bondad es abundante. No es pequeña, no es poca, es la que de alguna manera provee de esta gracia para nosotros. Vuelvo a decir, como lo he repetido en algunas ocasiones, la salvación es del Señor. El hombre estaba incapacitado, pero Dios, que es rico en misericordia, en una bondad manifestada para con nosotros, nos provee. ¿Por qué causa? ¿Cuál es la causa por la cual Dios se mueve para con nosotros, para favorecernos? ¿Perdón? ¿Su gracia? Yo le estoy enseñando respecto al texto, mire. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. La bondad de Dios se manifiesta por su gran amor con que nos amó. ¡Qué bendición! ¿Qué texto se les viene a la mente cuando dice por su gran amor con que nos amó? Porque de tal manera amó Dios. Hasta allí. Porque de tal manera amó Dios. Y si usted se da cuenta, esa declaración no habla no habla de límites. De tal manera. No le pone límite, de tal manera. Cuando hablamos de cuán grande, estamos hablando de indefinido, hablamos de un concepto indefinido. De tal manera, también estamos hablando de indefinido, es decir, tiende a lo infinito. En el libro de Efesios hay una declaración también que la vamos a ver un poco más adelante, en el capítulo 3, en el versículo 17, en adelante voy a leer: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos
cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. El amor de Dios, ¿se acuerda que a los niños les enseñamos esa canción? El amor de Dios es maravilloso. Y ahí tan alto, tan ancho, tan hondo o tan bajo, tan grande es el amor de Dios. No hay un límite de ese amor. Amados hermanos, al detenerme un poco más en este solo texto, lo único que pretendo en ello es poder atender a la advertencia de Dios, es que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Hay muchos en las iglesias que no son capaces de conocer a este Dios. Y si nuestra condición de hombres, pecadores, puede hoy día ser diferente, no es porque nos lo hayamos ganado. Es por solo la obra de Dios, por su gran amor. Hay un texto que a mí en lo personal me gusta mucho, bueno, me lo aprendí en una canción. Yo cada vez que me aprendo textos por canciones y después lo leo en la Biblia, que a mí me gusta mucho. Como cuando antes en la congregación acá se cantaban muchos salmos. Un himno o un cántico te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Y cuando yo me encontré con este himno o canción que en una vez lo oí, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Miradlo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Sabe cuando uno es capaz de poder percibir que a uno lo aman demasiado? Cuando uno la embarra, ¿o no? Cuando uno se da cuenta, primeramente, que es indigno, sí, uno tiene una proporción del amor, pero cuando uno realmente peca y se da cuenta de que no es digno de un bien, uno dice, pero tan grande es el amor. Yo les decía en el reconocimiento para con mi esposa el otro día, cuando cumplí ya hace un mes y algo, que yo veo el amor de mi esposa para conmigo, porque en estos 21 años de matrimonio me ha perdonado muchas veces. Y eso yo lo puedo palpar acá. Ahora, si yo hago en una proporción completa y absolutamente diferente, ¿cuánto Dios podrá haber manifestado para conmigo ese amor? Yo lo puedo ver, amado hermano. Y usted es importante que también lo pueda ver. Imagínense, y a veces nos cuesta vernos a nosotros mismos e ir a un momento particular de nuestra vida, pero vamos a la vida de David. Y la vida de David, en un momento en el cual él peca de una manera singular y que marca y está escrito en la palabra, que él aún ocultaba todo eso, que yo no entiendo cómo se pudiera haber ocultado esto si él era rey y estaba con un séquito de personas al lado. Era notorio de que David pudo haber hecho algo, pero amado hermano, usted y yo no tenemos en ninguna parte escrito nuestros pecados, ¿verdad? Nadie de ustedes sabe mis más grandes pecados. Pero Dios, para darnos ejemplo, nos muestra
una grande caída del rey que tenía el corazón conforme al corazón de Dios y lo muestra como un mentiroso, como un adúltero y como un homicida. Pero aún sobre él el amor de Dios se manifestó. Te amo, Jehová, fortaleza mía, declaraba el salmista. Te amo, Jehová. Pero en el momento de angustia, él también pudo declarar: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Amados, uno puede ver la proporción del amor de Dios para con uno cuando ve a la luz de la palabra cuán falto es y cuán indigno es de tanto amor. Por eso nosotros debiésemos ser agradecidos. Amados hermanos, nosotros no solamente debiéramos de cantar lindo, nosotros también debemos de tener una vida conforme a lo que Dios nos declara que debemos vivir para la gloria de Él. ¿Alguien puede considerar que Dios no nos ha amado? Yo creo que lo que usted y yo debemos valorar más es esto. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿qué hizo? Dígame, por favor, antes que termine la clase. ¿Qué hizo Dios por su gran amor con que nos amó y siendo Él grande en misericordia? ¿Qué es lo que hizo? Bueno, aún estando nosotros muertos en pecados. Aún estando nosotros muertos en pecados. Es decir, describe la condición. Dios vio al hombre muerto en delitos y pecados. Dios nos vio de esa manera y Él en su bondad, en su misericordia y por su grande amor con que nos amó, describe lo que hizo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, nos vivificó. Sí, yo los entiendo, están cansados. Pero Él nos vivificó. En esto consiste, amado hermano, cuando nosotros hablamos de vida eterna. En esto consiste. Ayer hablábamos con una sobrina, un familiar, al respecto de el que a veces muchas personas piensan que la vida eterna se va a comenzar a vivir cuando uno muera. No, no es posible que yo con todo mi achaque esté viviendo la vida eterna, ¿cierto? ¿Cómo será posible? ¿Cómo va a ser posible que yo con los pecados que en ocasiones cometo pueda estar viviendo la vida eterna? Amado hermano, el hecho de que usted y yo tengamos la posibilidad de comunicarnos con Dios como Adán se comunicaba de cierta manera con Dios. Usted ora y Dios nos oye. Él nos responde. Él provee de todo para nuestra vida. Nosotros vamos creciendo y aquí es notorio de que ya estamos viviendo una vida porque además tenemos esperanza. No somos como los demás que no tienen esperanza. Amados, si nosotros morimos, para Él morimos. ¿O no? Estos días atrás, ¿cuántos se asustaron por los misiles que lanzó Irán? Va a empezar una tercera guerra y empezamos ya con cuestiones, amados hermanos. Él nos dio vida y esa vida nos permite a cada uno de nosotros estar insertados en Cristo, porque la vida no la tenemos por sí solo. Algunos piensan que cuando Dios en su palabra nos dice que nos dio vida es que, ¿se acuerdan cuando jugábamos a la tiña? Cuando éramos chicos, ¿jugaron a la tiña ustedes? ¿No? ¿Jugaron a la tiña? Y jugábamos a la tiña en la plaza, ¿cierto? Tiña, y uno lo tocaban, ¿cierto? Y quedaba como tiñoso. Miren lo que significa. Uno llevaba la tiña, pero cuando venía otro le decían,
o al preso libre, ¿cierto? Libre. ¿Y cómo salía? Arrancando, porque a uno no le alcanzaba, ¿cierto?, esa esclavitud de la cual en el juego estábamos señalando. ¿Por qué se me viene a la mente esta figura? Porque algunos piensan es que cuando Dios nos da vida, nos dice vida y se va. ¿Entiende? Algunos solamente piensan que la vida Dios la entregó en el momento como un toque y se fue. ¿Qué pensamiento más perdido es ese? La vida, amados hermanos, y esto permítanme mencionarlo igual porque lo encuentro como que viene a ser parte del colectivo religioso, en donde algunos piensan que por el hecho de que el pastor me toque, un líder me toque, alguien ungido me toque, yo voy a tener una bendición especial. Solo algunos en esta cultura religiosa actualizada piensan que los dones son así, solo de toque. No. La vida eterna está en que el creyente esté vinculado, unido a Jesucristo, no de otra manera. Por eso una de las cosas que más declaramos en medio de la congregación, venir a la iglesia no te hace salvo, no me hace salvo. El amado hermano, orar por alguien, leer la Biblia solamente de vez en cuando, decir Dios te bendiga, no significa de ninguna manera que nosotros somos creyentes, porque a veces creemos que es de momentos, de situaciones particulares. No. Aquí está claro y lo dice el texto. Aún estando nosotros muertos en pecado, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Amado hermano, en la cruz murió Jesús. Amén. Pero si yo no muero con Cristo en la cruz, no he pagado mis pecados. Por eso habla de unidos a Cristo. Gálatas 2:20. Qué bello texto. Se lo tienen que aprender de memoria, no lo tienen que buscar. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy, no estaré. El apóstol Pablo habla en un presente continuo y dice, con Cristo estoy. Pablo, pero tú fuiste redimido camino a Damasco, ya estás hablando años después. ¿Por qué estás diciendo hoy día que estás con Cristo? Porque él entendía, como debemos entender nosotros, que el vínculo con Cristo es el que nos provee de aquella bendición de vida. No es fuera de él. Y el apóstol dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino más bien Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en mi cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amados hermanos, no piense que la salvación fue porque usted levantó la mano y dijo, yo creo. No, no, no. No es porque alguien oró por usted y dijo, ahora repite esta oración conmigo para poder alcanzar salvación. No. Amados hermanos, esto es igual que lo que le pasó al apóstol Pablo. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Tú y yo nos encontramos con Cristo y Él sin duda nos muestra nuestra condición de pecado y allí, porque así lo dice, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, aún estando nosotros muertos en pecado. Amados, si yo fuera el cadáver que está tendido, no tendría la posibilidad por mí mismo de venir a la vida. No hay opción. Yo estoy leyendo la Biblia para aquellos que tienen o pueden concebir una teología diferente. Les vuelvo a decir, ¿por qué yo he insistido y les animo a leer las Escrituras? Porque en la Escritura me encuentro con esto. Aún estando nosotros muertos en pecados. El cadáver no puede levantar la mano, hermano. El cadáver no puede decir, yo quiero ser salvo. No, el cadáver está inerte. Y la única manera en la cual este cadáver pudo haber sido transformado
es porque Dios le amó. No hay otra opción. ¿Es Dios injusto por esto? En ninguna manera. Así lo describe el libro de Romanos. ¿Es Dios injusto porque salve a unos? De ninguna manera. Por eso aquí vemos que aún estando muertos en pecado, nos dio vida. ¿Qué contraposición a la muerte? Ahora estamos hablando que cuando Dios aparece rico en misericordia, por su gran amor con que nos ama ahora Él, en Cristo nos da vida. Y aquí entra Cristo. Amados hermanos, la cruz de Cristo es vital para que usted y yo podamos gustar de salvación. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Por eso cuando vamos a las aguas del bautismo, nuestra declaración en el bautismo es, por ejemplo, voy a citar a Christopher, no me sé, Christopher Eleazar dijo, ya. Christopher Eleazar Tolosa Medina, por cuanto has creído en el Señor Jesucristo y te has identificado con su muerte y resurrección, eso es, amado hermano, vital que las personas que entran al agua para bautizarse comprendan. ¿Saben por qué estoy aquí? Porque yo me identifiqué con Cristo. Cristo murió mi muerte para que yo viviera su vida en la resurrección. Amado hermano, esa comprensión es vital y por eso me detengo más en este pasaje para que comprendamos cuán grande es el amor de Dios para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno quisiera morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Está hablando a la iglesia, por eso lo está diciendo para con nosotros. No es para con todos los hombres solamente, sino aquí está diciendo para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amados, en la cruz nosotros debemos ver amor de Dios. Es verdad que toda la ira de Dios se manifestó sobre la persona de Jesucristo. En la cruz, amados hermanos, la ira de Dios cayó. Por eso las palabras de Jesús, Dios mío, Él no dijo Padre, Él dijo Dios mío, porque estaba representando a toda la humanidad pecadora. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es porque Dios no tiene relación con el pecado. Pero ya al terminar la muerte de Jesús en la cruz, Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, después de haber dicho, tetelestai, consumado es. Cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está justamente manifestando toda la carga del pecado y de la ira de Dios que cayó sobre Él a causa de nuestros pecados. Usted y yo, amados hermanos, tenemos que ver amor en la cruz. Tenemos que ver la ira de Dios, la justicia de Dios, pero no podemos dejar de ver el amor porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cómo lo dio? Encarnándose y muriendo en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y termina el versículo 5, por gracia sois salvos. No puede concluir de otra manera. Sería ilógico que el apóstol Pablo escribiera ahí, bueno,
y son salvos. No, Él incluye en Efesios capítulo 2, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. La vida de Cristo se aplica al creyente que ha creído en Él. Y entiendo que los jóvenes han estado estudiando el orden de la salvación, orden salutis, ¿verdad? Y en donde allí pueden ver cómo Dios en su gracia regenera, y al regenerar provee de fe para que uno pueda conocer su condición, y al conocer su condición puede arrepentirse. No hay manera de arrepentirse no siendo creyente. Una persona que no es creyente es imposible que se arrepienta. ¿De qué me voy a arrepentir si creo que todo está bueno lo que hago? ¿O no? Pero en cambio, aquí se nos dice, por gracia sois salvos. Y yo les he enseñado, y quiero precisar un poco más qué es la gracia. Gracia, algunos tienen el concepto que es recibir lo que uno no merece. Bueno, me gustó mucho más esta definición, que gracia es la bondad de Dios manifestada para quienes merecen castigo. Esa es una definición mucho mejor. Recibir lo que no merezco, sí, es verdad, pero más que eso, es la bondad de Dios manifestada para quienes merecen castigo. Eso es lo que recibimos nosotros, hermanos. Gracia. La salvación es por gracia. La salvación es recibir algo que es completamente contrario a lo que merecíamos. Nosotros merecíamos castigo, y castigo eterno. Pero el bien de Dios se tradujo en proveernos de bendición para nosotros. Perdón, no alcancé a terminar el versículo 6. Pero vamos avanzando, y a mí en lo personal lo que más me interesa, que en el estudio de la Escritura usted y yo podamos ir comprendiendo la obra de Dios y en cómo hemos sido beneficiados nosotros, cómo esto se muestra en la palabra, cómo esto se revela. Amados, por eso el calendario, por eso, amados hermanos, está el hecho de instarlos a leer las Escrituras, para que si usted en algún momento encuentra y dice, no, yo leo en la Biblia otra cosa diferente a la que usted enseña, tiene toda la oportunidad de levantar su mano. Aquí lo que yo digo no es ley, lo que dice la Escritura es la ley, es la verdad. Y en eso yo quiero ser enfático. No hay ninguno de nosotros que podamos enseñar o predicar la palabra que seamos infalibles, pero la Escritura, ella es infalible, inerrante, y me gusta mucho declarar esto, suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Bueno, la próxima semana seguiremos estudiando, Dios mediante, la palabra del Señor, y espero que pueda seguir leyendo. Y si tiene alguna consulta, alguien me decía, de repente me vienen unas preguntas y unas dudas, bueno, hágamela. Envíeme un WhatsApp, haga algo y transmítalas. Pero la idea es de que no se quede con las dudas, porque lo que queremos es crecer, y si nos podemos ayudar para este crecimiento, créame que hay verdadera satisfacción en lograr esto. No solamente en que usted lo sepa, sino en que lo vivamos. Amén. Bien, Dios nos ayude. Hoy día quiero